Hay conversaciones que solo aparecen cuando bajamos la guardia, cuando dejamos de actuar y empezamos a decir lo que de verdad pensamos. Cosas que no siempre se dicen en voz alta, pero que todos llevamos por dentro. Conversaciones que a muchos nos enseñaron a callar. Este es un espacio para detenernos, para hablar sin máscaras, sin prisa y sin respuestas perfectas. Esto es Esporádicos. Yo soy Rick y aquí lo que somos importa más que lo que mostramos. Bienvenidos a Esporádicos, el podcast donde los hombres del común, como tú, como yo, como el invitado de hoy, hablamos de las cosas que normalmente callamos, esas cosas que tenemos guardadas en el corazón, en la mente y necesitamos sacar para poder hacer una catarsis. En el episodio de hoy vamos a hablar con un atleta de alto rendimiento, una persona que dentro de los conceptos que yo tengo es un superhumano por el tipo de capacidades y habilidades que ha desarrollado en su vida deportiva. Creo que va a ser un episodio bastante revelador para mí en muchos campos de mi vida profesional y también vamos a desmitificar muchas cosas que tienen que ver con el tema del consumo de carne o de proteína animal como tal. Sin más preámbulo, quiero presentarles a Mauricio, el hombre que corre por los animales. Mauricio, ¿cómo vamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí súper encantado y pues vamos a desmitificar lo que sea necesario el día de hoy. Qué bueno. Créame que como se lo manifestaba de pronto antes de grabar, va a haber muchas cosas que a mí me van a abrir mucho el panorama y agradecerle por estar aquí, porque creo que testimonios como el suyo son bastante importantes para que la sociedad abra un poquito más el ojo frente a ese tipo de cosas de las que vamos a hablar. Perfecto. Arranquemos contándole a la gente quién es Mauricio. Bueno, yo soy Mauricio Tiria, ya activista vegano por los animales, obviamente. Ya llevo 14 años y también soy docente de inglés, licenciado de la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, en estos 14 años he hecho de todo, de todo lo que se pueda hablar de activismo por los animales. Qué bacano. Llevas 14 años siendo la voz de quienes no tienen voz. ¿Qué te llevó a correr o a pedalear cientos de kilómetros para hacer activismo por los animales? Sí, bueno, pues es algo súper interesante porque la mayoría de las personas siempre cuando tratamos de tener una conexión con los animales, uno de los primeros mensajes que encontramos es como la voz de los que no tienen voz, ¿cierto? Pero en realidad sí tienen voz. Lo que pasa es que no los escuchamos porque los animales cuando están siendo esclavizados, cuando están siendo separados de sus familias, cuando están siendo atrapados en las redes, cuando están siendo asesinados, ellos se expresan, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros no los queremos escuchar o simplemente no los escuchamos. Entonces es como decir, sí tienen voz, pero nosotros simplemente no los queremos escuchar. Eh, yo desde muy temprana edad, alrededor de los 15 años, 14 más o menos, bueno, 13, empecé a practicar el atletismo gracias a mi papá y gracias a él pues empecé como a desarrollar esa disciplina para poder estar en diferentes carreras, entrenar, ¿sí? Y yo identifiqué que en estas carreras muchas personas se reúnen. No es sorpresa que, por ejemplo, la media maratón de Bogotá alcance ya 50.000 participantes. Es la carrera más próspera en todos los términos que existe acá en Colombia. Y en ese auge tan grande que existe de estos corredores, entonces yo identifiqué que hay unas marcas que explotan animales, que utilizan estos espacios para poder llevar su mensaje de esclavitud por los animales, ¿sí? Marcas que explotan animales en la leche, marcas que explotan animales en los huevos, que explotan animales en la carne, ¿sí? Y aprovechan estos espacios para poder llevar como esa normalización para que las personas que están haciendo deporte quizás no se cuestionen y se hagan, ay, sí, no, claro, es que hay que hacerlo porque obviamente estamos corriendo y entonces es lo normal, ¿sí? Entonces yo identifiqué como ese espacio, ellos utilizan arcos donde están esas frases como por ejemplo, toma leche de vaca, te hace más fuerte, Zenú, entonces estamos acá para darte lo mejor que necesita tu cuerpo, cosas así, utilizan camisetas, camisetas totalmente alusivas a la explotación animal. Entonces yo dije, esto hay que contrarrestarlo de alguna forma, ¿sí? Yo en esa experiencia dije, bueno, ya ahora que entiendo qué es el veganismo,
que básicamente es dejar de ver a los animales como recursos y vivir sin explotarlos. Eh, Decidí, bueno, hay que hacer algo al respecto y empecé desde muy poco, que era lo mínimo, ¿sí? Que bueno, ¿qué están haciendo ellos? Ellos se están poniendo unas camisetas que dicen tal cosa, entonces nosotros también vamos a tener nuestras propias camisetas que digan nuestros mensajes de liberación, que diga que los animales no son recursos, que no son cosas, que somos veganos y que estamos corriendo por ellos. Entonces fue como esa forma de identificar ese activismo, porque activismo hay muchas formas de hacer. Podemos hacerlo en el aula, yo lo hago en el aula también, podemos hacerlo en las calles, podemos hacerlo en la publicidad, podemos hacerlo ahora en las redes, podemos hacerlo a través de revistas, de juegos, de didáctica, pero en ese momento, estamos hablando de hace 14 años, en el deporte no lo había identificado, ¿sí? Entonces quise ser pionero, con las personas que me apoyaron en ese entonces, de crear el grupo Corriendo por los Animales. Y nuestro foco es ese, ¿sí? Como visibilizar el veganismo, el respeto animal en estas carreras, ya que tiene un auge y una mediatez tan grande de medios, publicidad, radio. Entonces hemos como logrado entrevistas, fotos, incluso varios compañeros también ya han ganado varios podiums en diferentes carreras en Colombia. Y lo que buscamos es eso, ¿sí? Buscar que estos grandes eventos que tienen cientos, miles de personas, podamos entrar ahí en esas ganancias por los animales. Desde la parte deportiva, contémosle a la gente a qué te dedicas, Mauricio. ¿Qué hace una persona enfocada en el deporte llamada ultra resistente? Bueno, ultramaratonista, soy ultramaratonista, se define como la persona que ya corre más de la maratón, que son los 42 kilómetros, 192 metros. Y ahí para adelante ya empiezan todas las ultras de 50 kilómetros, de 80 kilómetros, 100 kilómetros, también en ultra en trail. Pero además también yo hago travesías en bicicleta de ciudad o de país a país en bicicleta y obviamente yendo por todos los lugares, encontrando los espacios para poder alimentarme de la forma que necesito, ¿sí? Entonces es lo que llevo haciendo ya estos 14 años. Obviamente en los últimos 4 años he tenido mucha más presencia, más intensidad y lo que tenemos es como buscar esos patrocinios, ya sea de nuestras propias personas, de muchas empresas que ahora quieren como incursionar en lo que es la comida a base de plantas, que es muy distinto al veganismo, ¿no? Básicamente las personas creen que el veganismo es una dieta, pero no es una dieta, es simplemente una consecuencia de respetar a los animales, ¿sí? Porque lo que hacen la mayoría de las personas a diario pues es comer, es lo que más comen, pero las personas no compran ropa o cuero a diario, no se suben a un caballo a diario, pero sí a diario comen, pero también tienen en sus mentes como que sacarles alguna utilidad a los animales. Entonces eso es como en resumen y es lo que yo me dedico a hacer. La verdad, me quito el sombrero, es una actividad bastante compleja. Yo también soy atleta de alto rendimiento y siendo atleta de alto rendimiento hay distancias que no puedo correr. Y a veces digo, ya pasar los 42 kilómetros, llegar a los 50 solo corriendo, inclusive más, es una vaina que yo veo difícil. Ujú. Y mi admiración por eso. No todos tenemos esa fortaleza, o quizá la tenemos, pero no la explotamos Ujú. para llegar a hacer ese tipo de cosas. Hablando de ser ultra resistente, normalmente en esos momentos de dificultad durante una carrera, la cabeza es como la que lo saca a uno del hoyo del uy, no corro más. Pero en una posición como la tuya, ¿en qué momento el motor deja de ser un podium? ¿En qué momento deja de ser una medalla y pasa a ser representar la voz de los animales? Sí, es muy importante porque yo siento que, como tú dices, sí, todos tenemos la capacidad de hacerlo, solamente que no encontramos la motivación para lograrlo. Sí, yo estoy seguro que una persona con la motivación y con la disciplina, mucho más importante, lo logra. En mi caso súper especial son los animales. ¿Por qué? Porque son las víctimas que por milenios, o sea, no vamos a encontrar
en los anales de la historia, ningún otro que haya sido tan explotado, tan desmeritado, tan puesto por el piso como los animales, ¿sí? Entonces yo pienso que eso, cuando yo lo interiorizo, y más allá de una medalla, más allá de llegar primero, es como entender que lo estoy haciendo por ellos, de llevar un mensaje, ¿sí? De decir que yo estoy acá por ellos, o sea, estoy tratando de desmitificarle a las demás personas que no necesito explotarlos ni comerlos. Eso es lo que más me llena de fortaleza, ¿sí? Y puede que yo sufra en algunos momentos porque obviamente son competencias largas. Da sueño, da frío, heridas, también la mente te quiere decir no más, no más, ya para, ¿sí? Y en esos momentos yo me pongo eso en el lugar de los animales, ¿sí? No puedo rescatar a todos los animales por arte de magia, no puedo sacarlos de sus jaulas, no puedo sacarlos de los mataderos, pero por lo menos yo estoy acá haciendo un esfuerzo muy grande para que las demás personas se cuestionen este tipo, ¿por qué está haciendo esto? ¿Qué le pasa? ¿Sí? Y como que se cuestionen, venga, claro, lo mínimo que yo podría hacer es dejar de financiar esta explotación animal y ver este reflejo, ¿sí? O sea, si él puede, ¿yo por qué no puedo hacerlo, sí? Si hay dos caminos en el cual es la explotación animal, que siempre nos han dicho, y el camino de respetarlos a través del veganismo, y ambos se pueden hacer, solo que el uno no es ético y el otro sí es ético, entonces, ¿por qué sigo escogiendo el camino, sí? Que no es ético. Y nos van a llegar un montón de excusas, que la tradición, que la cultura, que siempre se ha hecho, ¿sí? Entonces, cuando llegan esos momentos de debilidad, más allá de decir, voy a ganar esta medalla, la medalla yo pienso que es lo de menos, ¿sí? Porque en muchas competencias, cuando tú estás ya haciendo la preparación, esto es desde antes, o sea, no es una medalla es como lo último porque tú ya te la ganaste, ¿sí? O sea, cuando uno está en un deporte, hay una preparación, pero preparación de meses, de años, preparación mental, preparación nutricional, preparación mental con tus amigos, de estrategia. Entonces, uno ya la medalla es como lo último, ¿sí? Yo en lo personal, si me veo una medalla, chévere, si no, no importa, porque lo importante es llevar el mensaje por los animales. ¿Por qué crees que las personas que no somos veganas o que de pronto no estamos tan contextualizadas con eso, no tomamos la decisión? Hablas del camino ético y del camino no ético porque crees que no sucede eso desde nuestra conciencia. Sucede que todo en nuestro crecimiento está marcado por explotación animal, exactamente por algo que se llama el especismo. Y el especismo está presente en todas nuestras etapas de nuestra vida, en la educación, en nuestros libros, en nuestros profesores, en nuestros familiares, en nuestros abuelos. Entonces nosotros crecemos de tal forma y son los valores que nos han transmitido y nosotros creemos que esos valores son intocables, ¿sí? Son valores que dicen, no, yo cómo voy a, a, a decirle a mi abuelita, por ejemplo, sucede mucho, cómo decirle a mis abuelos que yo me voy a comer algo que me prepararan. Y es como no cuestionarse eso, ¿sí? O sea, claro, a nosotros nos criaron de cierta forma, pero no porque nos criaron de cierta forma significa que nosotros debamos seguir haciéndolo. En la historia suceden muchas cosas que no son justas, ¿sí? Y que en su momento no se cuestionaron y ahora se cuestionan. Un ejemplo podría ser el trato hacia las mujeres, ¿sí? El trato hacia las mujeres hace 60, 70 años era totalmente distinto como es ahora, ¿sí? Entonces, y era normal y en la época se aceptaba que a la mujer para la casa, la mujer para tener hijos, la mujer ni podía votar, y entonces es cuestionarnos eso, ¿sí? No porque hayamos crecido de tal forma significa que nosotros debamos seguir haciéndolo. Yo no fui vegano toda la vida, ¿sí? Yo también exploté animales, yo también fui parte de esa cadena, pero yo pienso que cuando nosotros nos empezamos a cuestionar, y más importante, ver la realidad de los animales, porque ¿qué sucede? A nosotros cuando nos presentan, por lo menos en la cuestión citadina, cuando nos presentan una vaca, a nosotros no nos presentan un animal en su ser, nos la presentan en una hamburguesa, nos la presentan en un plato. Cuando nos presentan un cerdo, repito nuevamente, nuestra cuestión citadina, que es la mayoría, ¿sí? Nos la presentan es en un chorizo, en un perro caliente. Entonces la gente como que no, nosotros no relacionamos eso. Muchas personas desconocen qué están comiendo, ¿sí? Muchas personas creen, por ejemplo, que las vacas dan leche porque sí, ¿sí? Pero pues desconocen que las vacas es también, son mamíferos que para poder tener
y reproducir su leche, pues debieron haber quedado preñadas, pero obviamente eso no pasa, ¿no? En la industria no van a permitir que eso pase, y si pasa, pues pasa en casos muy esporádicos, porque ellas son así, utilizan los términos que son como inseminada para evitar los términos de violación. Pero pues en realidad en esos casos sucede es que tenemos ese desconocimiento, ¿sí? Y yo pienso que ahora con tanta información que tenemos es muy fácil que nosotros nos informemos, ¿sí? Quizás nosotros, la única responsabilidad que tenemos es informarnos y ver lo que está sucediendo realmente con las víctimas. No, Mauricio, lo que dices a mí me deja también como en un shock porque nunca había tenido como esa apertura mental para pensar el concepto que entregas de que nosotros en la ciudad no vemos a los animales como tal, sino nos entregan es una presentación de ellos. Y literalmente uno se acostumbra a eso y es un poco uf, directo el golpe, lo siente uno como, uy, venga, tiene un resto de razón lo que está diciendo. Y digamos que empiezo a tener ya como esa apertura de, uff, ¿qué hace uno? ¿Y por qué permito? ¿Por qué no cambio? Aunque yo te lo manifestaba antes de empezar a grabar que yo lo he intentado. He intentado dejar el tema de las proteínas animales, pero a veces el mismo núcleo lo arrastra a uno nuevamente a eso. Y más porque conozco todos los beneficios que hay detrás de dejar de consumir productos de proveniencia animal. Pero bueno, quiero seguir avanzando a ver hasta dónde puedo hacer como ese boom mental. Sí. No, y te entiendo bastante porque siempre vamos a encontrar una resistencia, sobre todo cuando se habla por los animales. Porque, ¿qué sucede? Y te lo voy a colocar en este ejemplo. Hay muchas personas, amigos, conocidos que uno tiene y son personas que pueden estar tomando mucho, que pueden salir cada viernes de farra o se pegan unas pedas duras, duras. Y muchas veces no se les cuestiona eso, ¿sí? No se les cuestiona como esa adicción, pero vaya tú a decir que no, yo no quiero ser parte más de esta explotación, te cae todo el mundo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Sí? Entonces como que están esos niveles de aceptación y supuestamente, pues, qué te haría más daño a ti, sí? O sea, Sí, estar ahí claro. todo el tiempo en eso, o las personas que están en las drogas y como que no se cuestiona o se normaliza. Y nuestros padres también, nuestros amigos, por querer estar en ese núcleo, eh, te cuestionan mucho, o no lo cuestionan mucho al respecto. Y a mí me parece que eso es importante, porque si no se cuestionara, y si sería, pues les da igual, Sí, ¿sí? claro. Pero es importante porque todas las etapas de una verdad sólida y obvia pasa por tres escenarios y el primer escenario es como la ridiculización. Por eso sucede mucho que a las personas que respetamos a los animales veganas nos ridiculizan bastante y salen con chistecitos, ay, me estoy comiendo esta carne, ay, pero qué rica esta carne, mira esta carne, no sé qué. ¿Sí? Ese es el primer escenario, porque a ellos no les cabe en la mente a alguien que esté respetando a los animales que quieren vivir. Segundo, viene la oposición. Entonces llega un montón de gente, no, pero entonces vea que es que la ciencia dice esto y es que los deportes y mi proteína y mis gramos de... Está la oposición. Y la última es como la aceptación, como no, sí, sí tiene la razón. Entonces siempre pasan esos tres escenarios en todo esto. Claro. Digamos que yo creo que todos tenemos que pasar por ese proceso en algún momento. Porque yo también considero que en algún momento pensar así va a ser parte de nuestra evolución como seres humanos. Porque realmente el consumo de proteína animal, de hecho, genera muchas enfermedades. De pronto la gente que nos escucha no sabe, pero comer carne genera inflamaciones en el cuerpo que son demasiado complejas de desinflamar. Ahora ya con el consumo habitual, entonces temas como el ácido úrico se dispara, vienen enfermedades como la gota y todo viene de todo ese tipo de cosas. Entonces, muy seguramente ese despertar de ustedes y ese trato de concientizar a los demás en algún punto se va a poder enlazar y espero yo que también podamos cambiar eso, porque siento que también es una posibilidad para eliminar muchas enfermedades que se empiezan a volver congénitas gracias a eso. Sí, es cierto. Pues el veganismo no,
no debería tener ningún beneficio para nosotros, Ujú. ¿sí? O sea, el beneficio es para los animales. Sí, Y pues si uno tiene unos beneficios adicionales, pues qué chévere, ¿no? O sea, claro. bueno, claro, lo importante es respetar a los animales, pero lo que tú dices es cierto. Además que nuestro sistema cuando consume productos animales está diseñado para tener dos estados de acidez en nuestra sangre, ya sea el alcalino o sea el ácido. La mayoría, si no muchas enfermedades, prosperan en un estado ácido, Ujú. ¿sí? Y en el alcalino no. Entonces, nuestro cuerpo sí puede procesar la ingesta de carne, animales, sí lo puede hacer, pero ¿a costa de qué? A costa de poder nivelar esos estados de acidez y lo hace a través del fosfato. Y el fosfato está presente en nuestros huesos. Entonces, el cuerpo sí lo hace, pero entonces tus huesos, que no vas a poder sacar fosfato de otro lado, se van poniendo cada vez más frágiles todas Ujú. esas conexiones. Entonces uno diría, claro, yo puedo vivir haciéndolo y hay personas que pueden vivir toda la vida comiendo animales y no les pasa nada. Eso está bien. Por eso el veganismo no es una dieta, ¿sí? Entonces, Ujú. que podemos tener beneficios, chévere. Si no los tenemos, pues el beneficio es por los animales. Yo, digamos que lo pienso mm, de esta manera. Yo creo que el veganismo a los niños hay que enseñárselo, hablando del respeto por los animales. Yo la verdad no conozco o no estuve nunca en un colegio donde eso fuera una bandera. Y con los adultos siento que hay que inculcarlo, pero yéndose también por la explicación de pronto que te doy de, hey, es que esto va a ser beneficioso para usted, porque normalmente el adulto humano tiende a ser Ujú. muy egoísta. Piensa todo el tiempo ensimismado en su ser. No se enfoca tanto en las demás especies. Entonces creo que esa podría ser una buena manera para ir cambiando todo el panorama. De pronto a los adultos ir concientizándolos de los beneficios que puede llegar a tener eliminar la proteína animal Ujú. del consumo y a los niños desde chicos empezar a generarles como ese proceso. Quizás sea una buena manera de poder empezar a inculcar más Sí. un estilo de vida, un concepto como el que tú llevas. Te entiendo, sí. Yo cuando empecé, yo también tenía como esa idea, como bueno, ¿cómo puedo ser más efectivo? Y también yo decía, no, con el argumento de la salud, con el argumento del medio ambiente, con el argumento del respeto animal. Y a la final, ¿qué sucede? Si yo, por ejemplo, a mí me parece que hay que inculcar primero la idea de que no necesitamos darle ningún beneficio a o sea, no necesitamos ningún beneficio a los animales ni darles ninguna utilidad. ¿Por qué? Porque puede suceder que nosotros podamos prosperar y podemos ser saludables comiendo animales, ¿sí? Entonces, ¿dónde queda la ética? ¿Sí? Puede suceder que en algún momento la ciencia saque algo y diga, podemos seguir manteniendo el consumo de carne, utilizando menos tierra, menos agua, todo eso, y entonces, ¿qué pasó con lo importante, que eran los animales? ¿Sí? Entonces, por eso me parece que si nosotros no dejamos de ver a los animales como recursos, va a haber una u otra excusa que nos va a llevar al mismo lado, nos va a dar como un retroceso, ¿sí? Los niños son muy inteligentes. Yo soy docente y yo he dado muchas clases con adolescentes, con adultos, con niños. Los niños son muy receptivos, los niños son muy inteligentes y a mí me parece que el mayor sino no defensa o contraataque, sino el mayor cuestionamiento no lo hacen los niños, porque los niños la tienen súper clara, son es los papás, ¿sí? Porque los papás tienen miedos, obviamente nadie nace aprendido siendo papá, los papás tienen miedo que va a pasar a mi hijo y entonces mi bebé, ¿qué le va a pasar? ¿Sí? Entonces la mayor resistencia viene desde los padres cuando hablamos de los niños, porque los niños en todas las etapas y esto es un dato que nosotros podemos sacar fácilmente desde el 2000, que se han estado actualizando todas las asociaciones de dietistas. La más grande es la Asociación de Dietistas Americanos. ¿Y por qué es relevante este dato? Porque ellos tienen estudios de pares. ¿Qué significan los estudios de pares? Que no es como, bueno, tenemos acá a Mauricio el vegano, entonces como él es vegano, vamos a dejarnos influenciar porque él diga, no, son nutricionistas de todo el mundo que hacen parte de esta academia, indiferentemente de su postura ética, están de acuerdo y ya está el postulado que en todas las etapas de nuestra vida, ya sea embarazo, lactancia,
bebés, niñez, adolescencia, adultez, adultez mayor, puedes llevar una alimentación a base de plantas perfectamente, ¿sí? Entonces, por eso es importante mencionarlo, ¿sí? Porque hay datos por todo lado, pero cuando tenemos los estudios de pares estamos siendo totalmente lógicos y estamos haciendo el contraste como debe ser. Así es como funcionan las revistas científicas. No funcionan si es que Mauricio dijo tal cosa, entonces vamos a hacer el caso de Mauricio. No, Sí, esto es claro. con evidencia. Volvamos un poco al tema del deporte. Cada meta que cruzas la ves como un golpe directo a ese prejuicio de que el veganismo es incompatible con la fuerza extrema. Eh, yo sí lo veo como un golpe directo, porque muchas personas sí han podido, digamos, obtener títulos y obtener muchas cosas grandiosas, por lo que hablábamos previamente, que tiene una disciplina, y eso lo podemos lograr todos. Que no es fácil, no es nada fácil, pero lo podemos lograr. Entonces sí me parece que es un golpe muy grande porque nos han mentalizado que tiene que ser así. Y entonces como es este camino, no puede haber otro camino, porque el otro camino me enseñaron que no era así. Entonces, claro, es un golpe directo cuando la gente se entera que tal vegano hizo la competencia, que tal vegano hace parte de la selección Colombia, tal vegano no sé qué, porque se sienten cuestionados desde todo lo que crecieron, ¿sí? Pero a mí me enseñaron que no era así y entonces nos sentimos como defraudados del sistema, defraudados de la escuela, defraudados de nuestros entrenadores, cuando otra persona que lo logra de una forma distinta también lo está logrando. En el mundo del deporte sientes una presión extra, quizá, no sé, Mauricio no terminó una carrera y que caiga el juicio de, es que es porque no come carne. A mí me parece que ese juicio sale en todo, ya sea en una carrera o sea en lo que sea. Nosotros somos a la final seres humanos y sucede mucho que nosotros somos seres humanos y como seres humanos nos podemos enfermar. Pero ¿qué sucede? Como estamos cuestionándole a las personas ese arraigado eh, crecimiento que tuvimos, entonces encontrar esas oportunidades para caerle a alguien son miles. Entonces, le dio gripa, es por ser vegano. Ay, que se rompió un hueso, es por ser vegano. Ay, no, que le dio tal cosa, es por ser vegano, ¿sí? Pero pues pasa mucho al revés, ¿sí? O sea, uno también le puede decir a las otras personas, como, ay, te dio diabetes, eso es por explotar animales, eso es por comer animales, ¿sí? No, que te dio, tienes la insulina muy alta, eso es por comer animales. Entonces, o sea, los juicios pueden ir de lado y lado, pero lo importante es como entender por qué esos juicios los están haciendo y es por la forma en que fuimos criados, por la forma en Ok. que nosotros nos cuestionan, porque, ¿qué sucede? El alimento para muchas personas y no para todas es algo muy sagrado, ¿no? Entonces como es un momento en el que pueden nutrirse y como que también están muy arraigadas muchas cuestiones familiares. Y cuando se les cuestiona eso, se les rompe todo el paradigma en el cual crecieron. Entonces sí hay como hay una pequeña extra, hay una carga extra que si viene, y claro, no, yo siempre estoy súper mentalizada que obviamente no quiero que me pase esto, pero también lo tengo muy en cuenta, pues si me llega a pasar es que yo soy un ser humano, yo no soy un superhéroe, yo no soy inmortal. Toda nuestra sociedad se ha basado, y no hablo solamente de la colombiana, sino a nivel global, eh, ha crecido con el concepto de que la masculinidad es un tema de dominio y caza, que el hombre es el fuerte y entonces la caza es la que hace que seamos, pues, los duros sobre la faz de la tierra. Sí. ¿Qué tan difícil ha sido para ti de pronto romper ese molde en un ambiente de pronto tan rudo como lo es el deporte de élite? Ha sido fuerte porque digamos que esos hábitos que hemos tenido de muchas épocas, lamentablemente se convierten como en una verdad incuestionable, ¿sí? Entonces, ese cuento y esa verdad de que es que cazábamos y entonces porque cazábamos tenemos que seguir haciéndolo, ¿sí? Pues no significa que porque hagamos algo se haya realizado 10.000 años atrás, 10.000 siglos atrás, significa que deba ser nuestra realidad en este momento, ¿sí? Entonces yo a esas personas que utilizan ese argumento como hemos comido toda la carne y nunca nos hemos enfermado, la carne nos ayudó a desarrollar el cerebro, la carne no sé qué, entonces ¿qué va a pasar con mi proteína? Yo les digo a esas personas, en este momento, ¿usted está viviendo en qué momento de su vida?
Estamos en 2026. ¿Usted cree que comiendo carne su cerebro va a crecer en este momento? ¿Usted cree que cazando, porque nosotros no cazamos, ¿sí? O sea, nuestra casa es ir al supermercado, o sea, ¿qué tipo de casa es esa, sí? O sea, nosotros no cazamos. Y es ese tipo de argumentos que no tienen nuestra lógica en este momento. Entonces, tradicionalmente sí, la masculinidad se ha llevado bajo ese término. Me parece que es algo muy arraigado, que en pleno 2026 no es así. O sea, ¿qué casa estamos haciendo nosotros los machos hombres en este momento de las grandes ciudades del mundo? Ninguna, ¿sí? O sea, la casa en este momento no existe. Existe es un ciclo de explotación, muerte y sufrimiento que sucede con los animales, porque los animales no se reproducen a tal modo en este momento. Es que es increíble, los animales en su entorno natural nunca se reproducirían de la forma en que lo hacen en este momento. ¿Por qué? Porque hay miles de granjas, ya sean abiertas o cerradas, con jaulas o sin jaulas, que nunca van a imitar los estados de caza primitivos de hace 10.000 años, ¿sí? Entonces, como decir, ¿qué masculinidad es eso? Sí, hay personas que cazan en este momento, pero cazan por necesidad, la mayoría no, ¿sí? Cazan como un deporte, y digo deporte porque pues en una caza o en un deporte tú sabes que estás participando y la otra persona también, ¿sí? O sea, cuando uno ve esos avisos de pesca deportiva, uno dice, pero ¿cuál deportiva? O sea, ¿el pez sabe que tú estás ahí detrás con un anzuelo? No lo sabe. El león sabe que está detrás hay una persona escondida como un cobarde esperando el mejor momento, no lo sabe, Ujú. ¿sí? Entonces, como esas cuestiones, esa es la masculinidad que las personas en este momento dicen de casa, o sea, ¿qué es eso? Si supuestamente la masculinidad es de ser fuerte y de ser totalmente no temerario, entonces, ¿por qué te estás escondiendo? ¿Por qué tienes que esconderte? ¿Por qué tienes que utilizar una herramienta? ¿Por qué tienes que utilizar un rifle? Porque si lo pusiéramos en esos términos, la mayoría, ¿sí? De los animales, bueno, especialmente los que son más explotados, por ejemplo, las vacas son muy fuertes. Las vacas a ti con un movimiento de la cabeza, a ti te pueden fracturar muy fácilmente. Lo que pasa es que el lenguaje de la mayoría de los animales no es la violencia. Y lamentablemente nuestro lenguaje como humanidad es la violencia, Ujú. ¿sí? ¿Por qué? Porque tememos a lo desconocido. Y porque tememos a lo desconocido, primero atacamos y luego preguntamos. No es una sorpresa que muchas de las películas que nosotros vemos de ciencia ficción, que se trata de aliens y extraterrestres, se vea como que les tenemos miedo y primero atacamos y luego sí preguntamos. ¿Por qué? Porque tendríamos o como que hacemos la homologación de que ellos le harían a nosotros lo que nosotros le hacemos a los animales. Nos van a esclavizar, nos van a comer, nos van a... ¿Sí? Uf, qué denso, qué denso, qué denso. Realmente nunca me había sentado como tal a Ujú. analizar todo eso y se sigue abriendo el espectro. Qué chimba entrevista, realmente, qué chimba entrevista. Mauricio, en charlas pregrabación me contabas que consideras que los sentimientos como la compasión son sentimientos que se han venido feminizando. Ujú. ¿Por qué crees que a los hombres les aterra que los vean como seres sensibles ante el respeto animal? ¿Qué crees que piensan ellos frente a eso? Sí, es algo lamentable. Desde sociedad nos han criado de tal forma en la cual el hombre debe ser o demostrar o aparentar, también se aparenta mucho, que debe ser el más fuerte, que no puedes llorar, que no puedes expresar tus sentimientos y que esos roles son solo para el sexo débil, entre comillas, porque pues a la final lo femenino se ha también malinterpretado. Sí, lo femenino durante mucho tiempo simplemente se llevó a los roles por tu cuestión física y no tu cuestión mental. Pero hay muchas cosas ya en pleno 2026 que nosotros sabemos que las mujeres, cualquier persona puede hacerlo dependiendo de sus capacidades y de sus motivaciones principalmente, ¿sí? Entonces sí sucede que muchos hombres ridiculizan a los demás como, ay, ¿qué le pasa? ¿Cómo así que respetar a los animales? No, eso es de mujeres. Y ese lenguaje machista, especista, se ha vuelto muy común, ¿sí? Y nuestra respuesta como hombres que nos criaron es mofar
a quienes quieren respetar a los indefensos, ¿sí? Entonces ahora el discurso ha cambiado y el discurso es quienes somos fuertes, sea el género que sea, como se identifique, quienes somos fuertes, defendemos a los indefensos, ¿sí? O sea, eso es lo que debemos tener en cuenta ahora, ¿sí? Porque ¿qué más fortalece a aquel que utiliza sus valores, su fuerza para darle el espacio y respetar la vida del que no lo puede hacer por X o Y razón? En este caso, los animales, ¿sí? ¿Cómo manejas las críticas de las personas que pueden llegar a decir, es que Mauricio perdió sombría por ser compasivo con los animales? Sí, no, eso sucede bastante. Yo creo que la homofobia es una respuesta cuando queremos criticar a alguien. Entonces muchas personas, y esto yo creo que va para todas las edades, tanto de mis edades, de edades mayores, edades inferiores. Incluso uno puede encontrar muchos videos en las redes como, oye, ¿cómo así? No hay comida vegana para mí. ¿Qué? ¿Eres gay? O sea, son cosas inmediatas y como que se utiliza la homofobia para poder utilizar como si lo que tú dijeras vale menos, ¿sí? Y ahí, entonces hay muchas cosas que cuestionar, ¿sí? Primero, el especismo de por qué pensar que los animales son menos, por qué utilizar los animales como insultos, por qué utilizar la homofobia como insulto. En pleno 2026 ya hemos batallado bastante, pero también viene el cuestionamiento hacia las mismas personas de todas estas comunidades LGTBQ+, pero que ellos están en una búsqueda constante de libertad y derechos, ¿cierto? Y que la han luchado, y me parece muy bueno, pero sí les cuestiona algo muy importante. Queremos libertad y derechos, pero no estamos dispuestos a dársela a los demás animales, que son los más indefensos. Entonces, ¿qué pasa con esa persona gay, con esa persona trans, que quiere sus derechos y quiere ser reconocido como individuo, que quiere ser reconocido como persona expresante de sus sentimientos? Eso me parece muy bien, pero como esa misma persona no puede darle sus derechos a los demás animales. Sí, Sí, claro. uno queda como, hey, ¿qué pasó? Entonces, esos cuestionamientos de la compasión, lamentablemente llevan mucho a decir que eso es solo para las mujeres, eso es solo para las personas débiles, eso es solo, ay, no, vea, eso es solo para las mujeres, ellos no tomen en cuenta eso porque usted es un hombre, usted es un varón. Sí, entonces, uno queda en serio. Afortunadamente, hemos crecido como sociedad. No hemos crecido como quisiéramos para los animales, porque pues la realidad es que cada segundo alrededor de 3.000 animales son asesinados. Pues imagínate como 3.000, 6.000, 9.000. Entonces es una cuestión que inmediatamente no representa mucho para los animales. Por eso digo, como sociedad sí hemos avanzado, pero para los animales no representa mucho, ¿sí? Porque siguen siendo vistos como objetos. En pleno 2026, ¿qué significa para ti ser un hombre fuerte? Un hombre fuerte es una persona que defiende a los indefensos, ¿sí? Es una persona que se antepone a la crítica de la sociedad, es una persona que se antepone hacia seguir las tradiciones o las culturas que deben ser totalmente coherentes con lo que está en este momento, ¿sí? Entonces, no solo un hombre, sino una persona fuerte es quien puede levantarse por los indefensos. ¿Sientes que, o más bien, manifiestas que el hombre fuerte no puede mostrar fragilidad? En un espacio de competencia como el tuyo, ¿cómo lidias con esa sensación de fragilidad? Bueno, a mí me parece que en este momento, mira que ya hay muchos campeones que cuando logran su objetivo lloran, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Mm, Se ve bien que lloren porque lo lograron, ¿sí? Pero muchas veces se ve mal que llore porque no lo lograron, ¿sí? Mm. Entonces, por eso uno ve que las personas están ahí, ganó el Tour de Francia, ganó otra cosa y empieza a llorar y todo el mundo lo acepta, ¿sí? Pero lo aceptas porque ganó algo. Y a mí me parece que eso no está totalmente bien, porque no porque tú ganes algo significa que no puedas expresar cómo te sientes en ese momento, ¿sí? Eh, en los momentos donde yo he sentido que voy mal y yo lo digo mientras yo voy en bicicleta, mientras yo voy corriendo, yo muchas veces lloro.
Lloro porque veo lo que está pasando a mi alrededor, ¿sí? En las travesías que yo me hago en bicicleta de país a país, veo mucha explotación animal en todo lado. Pasan los camiones, los caballos amarrados, los caballos golpeados, los perros amarrados, un montón de animales muertos en toda la carretera, ¿sí? Estanques de peces hacinados, o sea, unas cosas horribles, ¿sí? Y claro, yo me cargo de esa emocionalidad y lo que mencionaba anteriormente, bueno, a la final yo estoy haciendo algo mínimo, ¿sí? O sea, el esfuerzo que estoy haciendo, los kilómetros que voy, que me estoy jodiendo, eh, ya sea mis músculos, ¿sí? En realidad lo que yo estoy haciendo es mínimo, porque ¿quién la está pasando más mal? Totalmente ellos, ¿sí? Entonces yo como que utilizo esa fortaleza, de esa fragilidad saco la fortaleza de poder seguir en las competencias, de poder seguir en esos retos, de poder seguir avanzando. Porque si tomamos en cuenta solo lo malo, pues va a quedar ahí todo el tiempo y también está bien, o sea, si hay personas que de pronto no van a encontrar la fortaleza, pero que de pronto puedan ver lo bueno de lo que está sucediendo en ese momento. ¿Crees que todo eso que me manifiestas te ayuda a conectar mejor con tus emociones? De pronto, no sé, en algún punto dices como, hey, hoy soy mejor hombre Ujú. por hacer esto que hago, hoy soy mejor hombre por volverme mierda literal, mi Sí, propia integridad en pro del activismo que llevo. esa es otra característica de la masculinidad y es que como muchos de los hombres no pueden expresar lo que sienten, entonces los deportes de resistencia exactamente se han convertido en una canalización, en una especie de catarsis para muchas personas, para muchos, especialmente hombres, que como no pueden expresar con lágrimas, lo expresan a través del dolor, ¿sí? Entonces digamos que de cierta forma puede que funcione. Ya en cuestiones psicológicas, no sé qué tan bueno sea, ¿sí? Que no soy psicólogo, pero me parece que si te da el alivio para poder lograr algo, pues me parece que está bien, ¿sí? En ese punto. Lo que sí no avalo es que bueno, estás haciendo tal prueba, tal resistencia, pero explotando animales, explotando indefensos, o sea, ¿cómo así que estás sintiéndote bien y al mismo tiempo estás explotando animales en ese caso? ¿Sí? Entonces, me parece que sí es como ese dolor animal se vea reflejado en nosotros, me parece que está bien y que lo podemos usar como una herramienta para poder llevar el mensaje. Hablas de la parte psicológica y 14 años dándole al deporte, viendo tantas cosas, muy seguramente ha tenido que generar algo de afectación. ¿Cómo cuidas tu mente para que no resultes quemándote después de todo lo que has visto? Sí, la realidad con las personas que respetamos a los animales, las personas que somos veganas y lo entendemos, es que a diario nosotros sabemos lo que está pasando, ¿sí? Muchas personas, incluso tú me lo dijiste como, y no sabía que pasaba esto, ¿cómo así que la leche? No sé. O sea, muchas personas ignoran muchas cosas. Y cuando nosotros ya sabemos exactamente de dónde viene cada cosa, cada explotación, desde lo más mínimo, uno se carga, como tú ves, uno se sobrecarga de todo esto y afortunadamente dentro del mismo espacio de activismo vegano existen los espacios de psicología entre nosotros mismos, espacios donde uno puede expresarse, donde uno puede incluso hacer retiros de sanación, donde uno puede encontrar con otras personas que son igual como uno, esa comunicación, ¿sí? Esa interconectar lo que nosotros sentimos y me parece que es sano hacerlo, ¿sí? Yo llevo ya 14 años siendo activista y una de las formas es a través del deporte, pero yo también hago clases, hago textos, voy a las calles, me infiltro, o sea, yo hago muchas cosas al tiempo. Y me parece que en esa variedad uno puede encontrar la fortaleza. Y no es fácil, no es fácil, ¿sí? Entonces uno tiene que buscar esas herramientas y muchas personas a veces no entienden por qué los veganos somos tan radicales, ¿cierto? Porque somos tan, ay, pero es que eso me parece muy extremo, ¿sí? Porque nosotros conocemos la realidad. O sea, si el extremo es lo que está pasando con los animales que son tratados como nada, como mercancía, que son separados de sus familias, que son vistos como nada, que los patean, que los queman vivos, o sea, que pasa de todo con ellos, pues la lógica respuesta es el otro extremo. Yo no puedo estar en la mitad, ¿sí? Y es algo que sucede mucho con las personas que están en su proceso de entender el veganismo y creen que todo extremo es malo, ¿sí? Y es algo que uno lo va a escuchar a muchas personas, no, es que todos los extremos son malos. Y eso no es cierto.
¿sí? Esa es la falacia del punto medio. Entonces, si, si supuestamente matar está mal, ¿sí? Entonces, no matamos a nadie, está bien. Matar a todos es el otro puesto, está mal. Entonces, vamos a matar a la mitad. O sea, la falacia del punto medio no es buena en muchos estados, por ejemplo en este. ¿Mm? Entonces sucede que eh, los veganos, nosotros somos vistos como extremistas y eso está bien, porque es que no puede haber otra respuesta, no puede haber algo a medias, como hoy sí exploto animales, mañana no. En la mañana exploto animales, en la tarde sí. O sea, no puede ser eso. ¿Por qué? Porque es que si tú fueras esa víctima, si tú fueras ese pollito, si tú fueras esa vaca, si tú fueras ese pez, ninguna de las excusas que nosotros daríamos a diario tendría sentido. O sea, imagínate tú viendo al pececito, no, es que me gusta mucho tu carne, ¿no? De malas. No, es que me gusta mucho el huevo. O sea, y tú viéndolo a los ojos, o sea, ninguna excusa se volvería justificable. Por eso muchas de las personas les cuesta un poquito más, porque no se están poniendo en el zapato de los animales, ¿sí? Cuando nosotros nos ponemos en la posición de la víctima, absolutamente nada es justificable. Y por eso el veganismo debe ser desde la ética, ¿sí? Ok. No desde el medio ambiente, no desde la dieta únicamente, no desde tal cosa. Qué bacano. Otra cosa que nunca me había puesto a analizar. Bien interesante eso. Mauricio, desde el punto de vista de un atleta de élite, muy seguramente muchos hombres se habrán acercado con admiración a decir, uy, pero este man, ¿cómo logra eso? Uh-huh. ¿Cómo utilizas esa puerta de entrada para quizá de pronto poner un poco en entrevero su pensamiento hacia el consumo de proteína animal sin que el hombre vea de pronto que le estás tirando un dardo a su masculinidad? Bueno, es algo que yo trato de usar inicialmente desde los resultados, ¿sí? Entonces, en las travesías ha sucedido que yo he ido con otras personas que no son veganas. Incluso recuerdo una que estuve en Bogotá, Quito. Todas estas personas que fueron con nosotros, ellos pagaron para que les llevaran el equipaje. Nosotros no pagamos, nosotros llevamos nuestro propio equipaje en nuestras maletas. Hicimos las mismas rutas que ellos. Lo hicimos prácticamente muy parecido en el tiempo. Y entonces era como, uy, este tipo no pagó y se fue con las maletas ahí encima de todo esto, ¿sí? Entonces me parece que ese es como el primer punto, ¿sí? El primer punto de motivación, como ver que lo podemos hacer y sin necesidad de explotar animales. ¿Sí? Entonces me parece que ese es como el enganche, el gancho, ¿sí? La efectividad, el rendimiento. Sin embargo, como menciono, lo importante es atacar la ética y si en algún momento la persona se siente atacada, pues es normal que se sienta. Porque en estos 14 años yo no tengo una fórmula mágica de que alguien respete a los animales, de que alguien se vuelva vegano, no la tengo, ¿sí? Por la forma en que fuiste criado, por la forma en que haces tu negocio, tu familia, sí, hay muchas cosas. Entonces, lo que yo diga te puede a ti como repercutir o no. Entonces, no hay una forma efectiva de hacer activismo, por eso yo hago de todo. Por eso yo hago el deporte, por eso yo hago la calle, por eso yo hago infiltraciones, por eso yo hago muchas cosas al tiempo. Porque a alguien le puede aceptar cualquier cosa. En cuanto a correr, pues yo busco que estas personas que corren inicialmente vean el gancho de que obviamente no necesitamos explotar animales para correr media maratón, para hacer esta proeza, para subir tantos metros en desnivel, ¿sí? Y de ahí cogerlos, ¿sí? Has nombrado en varias ocasiones el tema de hacer infiltraciones, Sí. que es, estoy un poco Bueno, pues es perdido. básicamente meterse a los mataderos, ¿sí? A grabar, meterse donde están las granjas de los pollos, donde están las granjas de los cerdos y a Ok. grabar, donde ellos no quieren que tú veas, ¿sí? Porque tú pasas básicamente y está todo tapado, ¿sí? No quieren que veas, o sea, quieren que veas el producto, pero no quieren que veas el proceso. Porque si la gente viera el proceso, pues eso sería distinto. ¿Y qué pasa también? Ya hay mucho material, sí, o sea, en internet hay mucho material, ya está súper bien documentado todo, pero hay algo que se llama la negación, y es que en muchos activismos que yo hago, se les muestra el material, ya sea explícito o no explícito, con relaciones, bonito, feo, y muchas personas dicen, no, eso no es cierto, eso pasa en otros países, ¿sí? Y entonces uno dice, es la práctica estándar, o sea, los mismos pollos que son asesinados y explotados en España, es la misma forma que se hace acá en Colombia. Entonces uno como, ¿por qué
¿qué haría la diferencia? Entonces, cuando uno ya hace como material exacto de Colombia, no debería ser así, ¿no? Porque explotación es explotación donde sea que sea. Claramente. Pero cuando la persona ve como, ay, esto también pasa en Colombia, sí, vea, esto pasado aquí, pasando billetas, pasó en Cachipay. La gente como, ay, no sabía. O sea, creen que como que es una realidad alterna a ellos. Entonces, por eso la importación, la importancia de ir a estos lugares locales y registrar lo que está pasando en Colombia, porque muchas personas creen que eso no pasa acá en Colombia, o que pasa de mejores formas, o que se hace de una forma no cruel. Y pues yo le pregunto a esas personas, ¿cuál es la forma no cruel de quitarle la vida a alguien que no quiere vivir? Durante todos los kilómetros que llevas recorridos, los 14 años que llevas haciendo activismo, infiltraciones, todo lo que nos has nombrado, ¿cuál crees que de pronto ha sido un momento cumbre en el que tú digas, hey, logré cambiar la perspectiva de esta persona por el respeto hacia los animales? Yo creo que muchos, no puedo escoger uno en especial. De pronto tienes alguno que nos puedas de pronto poner sobre la mesa y decir, uy, pasó de esta manera. Bueno, yo en estos 14 años no sé a cuántas personas he logrado que sean veganas, que primero entiendan el veganismo y que sean veganas y que sigan en este momento. Eh, Me parece que va a escoger dos momentos. Un momento que, por ejemplo, el año pasado nosotros logramos hacer el Everesting con un compañero, eh, y nosotros también recaudamos fondos, ¿sí? Entonces, muchas de las personas pues no son veganas que nos ayudan porque pues la densidad demográfica no es vegana. Pero entonces hubo un par de personas que quedaron tan impresionadas de que nosotros hubiéramos hecho este Everesting en patios que me contactaron y dijeron, no, esto, ustedes, ¿por qué hicieron esto? Y recaudamos dinero para una fundación que se llama Corazón Animal Vegano. Y se contactaron conmigo y me dijeron como, oiga, qué chévere que usted haya hecho esto, definitivamente esto era lo que yo necesitaba, eso fue lo que me gustó, esto era lo que yo necesitaba para dar el paso definitivamente, ¿sí? Entonces yo como, uy, qué chévere que se lo comunican a uno. Y el otro espacio ha sido en las clases. Muchos de mis estudiantes, muchos de los que han sido mis estudiantes, han llegado al veganismo por mí, ya sea porque hayan visto algo, ¿sí? De pronto una forma, una clase, y muchos han dicho, ay, profe, no, yo me volví vegano por usted. Como, ah, qué chévere. Pues no es que lo hagas por mí, sino por los animales. Hay que tenerlo en cuenta, es por los animales. De pronto yo te ayudé en eso. Y es como muy gratificante eso, ¿sí? Pero más allá de que uno se sienta bien, pues lo importante es que sea por los animales. Desde el concepto que todos tenemos tan básico de la palabra hombre, ¿qué crees que ha mejorado en ti o que ha cambiado en ti de una manera muy radical desde que empezaste a vivir en el mundo del veganismo? Bastante, bastante porque yo en este momento tengo 37 años, cumplo 38 ahora en noviembre, y yo crecí en un contexto bastante machista, bastante homofóbico, y creo que eh, uno siempre puede hacer esos cambios, ¿sí? Eh, Muchas veces, como te decía, el insulto homofóbico se utiliza entre los mismos amigos, ¿sí? Como una forma de hacerse chances entre uno y el otro, como, ay, no sea gay, ay, no sea marica, no sea gay, ¿sí? O sea, pero a veces esa normalización me parece que es negativa porque a la final las palabras tienen poder, ¿sí? Y entre más uno las repite, uno normaliza ciertas cosas que no están bien. Entonces, en estos 37 años, no, yo tenía un cambio muy grande y más desde que empezó en el veganismo, porque el veganismo lo que busca es vivir sin explotar animales, pero también te abre la mente a decir de que tú no eres superior a nadie, ¿sí? Si yo fuera superior o me creyera superior a alguien, pues seguiría explotando animales, pero más allá también, y esto es a lo personal, no es la definición de veganismo, pero es como decir, si el veganismo te ayuda y te dice que no tienes que ver los animales como objetos ni como recursos, pues tú también puedes ser mejor persona con los demás, ¿sí? No es fácil porque lo que te decía, lo ridiculizan a uno, le hacen mofa a uno, ¿sí? No es fácil porque en el fondo yo entiendo que las personas en realidad sí quieren respetar a los animales. O sea, no conozco casos muy puntuales donde las personas dicen, no, yo sí quiero matar animales, no, yo puedo matar a un animal. La mayoría no lo hace. Lo que pasa es que nos criaron de tal forma que creemos que es así.
y la hombría toma un aspecto muy importante ahí. Y es que si yo, si yo me tomo el tiempo para poder entender cómo es alguien, eso dice mucho más de mí como hombre, como persona, que en realidad estar explotando animales, ¿sí? Entonces, creo que es importante que el veganismo nos hace crecer también a nosotros desde internamente, espiritualmente, con nuestras relaciones, y es algo que vale la pena también. He venido pensando muchas cosas durante el episodio. Y yo considero que el respeto animal es entender que es una especie, que no debo maltratarla, que no debo transgredirla. Y me lleva de pronto a preguntarte, ¿qué opinas tú de las personas que humanizan a los animales? Ujú. Porque de pronto desde como estoy viendo la perspectiva ahora, con las cosas que me dices, humanizarlos también es irrespetarlos. Ok. Yo entiendo el concepto que se ha utilizado desde la adjetivización de la palabra humanidad Ujú. y a mí me gusta siempre explicarlo bajo el otro lado. Entonces, decimos que nosotros estamos humanizando a los animales. Y yo digo, ¿en realidad estamos humanizando a los animales? O sea, porque qué es darle al animal un carácter de individuo? ¿Eso qué daño le hace? La gente lo que hace es como reducirla, es que le está poniendo ropa, es que le está comprando una torta, es que le está celebrando el cumpleaños. Hay puntos donde esas cosas, si le hacen daño a ese animalito, pues no está bien. ¿Sí? O sea, si tú le compras una torta que el perrito, que es lo que hacen, ¿no? El perrito el gatico le va a caer mal, pues eso no está bien. O sea, le estás dañando, ¿sí? Si le compras esa ropa que le va a quedar mal al perro, le va a incomodar, lo va a no sé qué, eso está mal. ¿Sí? Pero humanizar lo que es, o sea, yo digo que más bien los que tienen que humanizarse somos nosotros mismos, de tener esos valores de compasión, de respeto, Sí. ¿sí? Y mucho veterinario dice, ay, no humanicen a los animales. Y yo, en realidad, quien necesita ser humanizado somos nosotros. ¿Dónde está nuestra empatía? ¿Dónde está nuestra compasión con los demás animales? Sí, digamos que o sea, de pronto te lo pregunto, pones de pronto el ejemplo del cumpleaños Ujú. y en su especie ellos no celebrarían eso. Me hago entender, es como que los traemos a un punto en el que quizá en su naturalidad no harían ese tipo de cosas. Ujú. Yo he visto en muchas ocasiones perros incómodos con gorros de cumpleaños. Y uno dice, ¿hasta qué punto están pensando en el animal? Muchas veces veo que les ponen boticas y ellos tienen unos pelitos y todo ahí para poder sentir y eso transgrede la naturalidad del animal. Entonces digamos que voy como a ese punto de humanizan porque nosotros necesitamos zapatos. Entonces, para el animal puede que haya otro tipo de protección. Yo amaba a mi perro y el día que iba a salir a correr con él, le aplicaba una grasa en las patas para que el asfalto caliente no lo quemara, no lo volviera nada, pero no pensaba en ponerle unos zapatos. Entonces hablo como a ese punto de humanización, donde realmente pareciera que lo quieren hacer sentir como humano de alguna forma o hacer actividades o tener costumbres de humano que en su naturalidad como animal no haría. Sí, sí, y tienes toda la razón. Por eso yo te decía, en el caso de que incomode o en realidad se le haga un daño nutricional o motor al animalito. En este caso estamos hablando de perros y gatos, ¿sí? Ujú. Porque no vamos a encontrar un animal silvestre que esto pase. Perros y ¿De gatos acuerdo? Sí, de exactamente. acuerdo. Eso no está bien. O sea, Ujú. ellos tienen sus zarpas para poderlas utilizar. Entonces, si se les hace algún daño a ellos, eso sí ya es obviamente malo para ellos. Este tipo de fiestas y todo al final se hacen es por los humanos, ¿sí? Sucede que los perros y los gatos nunca van a poder estar en su entorno natural porque sufrieron la domesticación. Ujú. Entonces nosotros ya como humanos somos responsables de ellos, ¿sí? O sea, somos sus tutores, nunca somos sus dueños, somos sus tutores y como tutores, pues nosotros tenemos la responsabilidad de hacer lo mejor que podemos por ellos porque Ujú. ellos ya no pueden vivir en sus entornos naturales, ¿sí? Entonces sucede mucho con los perros y con los gatos que
si les celebran un cumpleaños, pues a la final están celebrando es como para ellos mismos, ¿sí? Se convierte en la fiesta de los humanos. Ujú. Y pues si el gato está incómodo con un gorro y todo eso, eso no está bien, ¿sí? Pero a la final, si el gato se siente bien o uno ve visualmente que el perro está bien, pues yo digo, listo, está bien. Pero cuando uno los ve incómodos, como tú me dices, pues eso no está bien. Porque a la final se sigue como llenando esa egolatría humana de, ay, tengo dinero para hacer una fiesta. O Es que sea, a eso eso es voy, pura egolatría. a eso voy, a eso voy. Básicamente siento que instrumentalizan al animal Ujú, para el beneplácito propio. ujú. Y por eso te preguntaba si en algún punto lo ves como en medio de todo transgredir el respeto al animal. Ujú. Por eso es importante entender el veganismo como respetarlos y dejar de verlos como recursos. Existe la instrumentalización, como tú dices, y es importante que nosotros también reflexionemos al respecto. O sea, la fiesta para quién es. O sea, el perro, pues, el perrito solo quiere comer, dormir, correr, ¿sí? En general. La fiesta termina es para los humanos y supongo que los humanos terminarán ebrios, terminarán haciendo un montón de cosas. Y lo curioso es que, pues, muchos de esos humanos dicen respetar a los perros, a los gatos, y en la fiesta que consumieron pues otros animales explotados, los cadáveres de otros animales, o sea, pues no tiene sentido eso, Ujú. ¿sí? Entonces, claro, esa instrumentalización no está bien, no está bien, pero obviamente están los casos muy puntuales en los cuales el perrito sí necesita tal cosa. Por ejemplo, hay muchos perritos que sí necesitan unas plantillas porque de pronto sufrieron algún problema de piel, algún problema de no sé qué, pero que no se conviertan esos casos únicos en la generalización, como sucede en muchos Como sucede casos. en Por muchos ejemplo, en casos. estas carreras de canicross, yo no estoy de acuerdo con las carreras de canicross, Ok. porque las carreras de canicross es una instrumentalización, ¿sí? Y yo entiendo y conozco muchos casos cercanos que tienen las mejores intenciones del mundo, de no, es que yo quiero correr con mi perrito y no sé qué, y me parece, está bien que lo quieras hacer, pero sucede que en esas carreras muchos de los perros no quieren correr, ¿sí? Van es amarrados, van es jalados, y sucede que también se fomenta la compra y venta de perros. ¿Por qué? Porque hay unos perros que son muy veloces, más fuertes. Entonces, el atleta que quiere ganar sus títulos, pues va a buscar el más apto para que le haga a su equipo, ¿sí? No todos los casos, pero lo que te digo, a veces se coge una cosa tan pequeña y entonces se expande hacia lo que no debería ser. Si tú quieres correr con tu perro, pues lo puedes hacer, pero en esos espacios donde hay otros perros, se pelean entre ellos, tienen golpes de calor, no hay suficiente hidratación, les da vómito, el transporte de un lado a otro, o sea, eso es a la final es algo para humanos, ¿sí? Ujú. Entonces es la misma instrumentalización de hacerlo en la fiesta del perro. ¿Mm? Básicamente. Y pues por eso tocaba el tema, porque creo que en medio de todo son formas también de respetar al animal. Ujú. Vayámonos nuevamente al ser humano y a ese activismo que realizas. ¿Qué le dices tú a un hombre que considera que comer carne y actuar como el rudo le va de pronto a eliminar la sensación de irrespeto en sus pares? Bueno, yo siento que eso dice mucho más de ti que de lo que dicen tus amigos o de lo que dicen tus pares, ¿sí? Porque si tú estás muy pendiente de lo que dicen los demás, pues que, o sea, qué clase de qué clase de estímulos propios tienes, qué clase de motivación tienes tú, qué clase de persona, o sea, en realidad a ti te importa lo que piensan los demás de ti. O sea, eso no tendría sentido. Para un deportista, para una persona o para un hombre que quiere sentirse así, pues ¿por qué debería estar afectándote lo que otro piensa de ti? ¿Sí? O sea, lo que te definen son es las acciones. Yo les digo, o sea, las acciones son las que te definen, no los comentarios de los demás. Porque sea lo que sea que hagas, alguien siempre va a estar criticándote por lo que sea, ¿sí? Entonces, si estas personas dicen que voy a actuar rudo porque es que no quiero sentirme eh, fomentado, criticado por mis pares, por mis amigos, por mis deportistas, pues a mí me parece que eso dice más de ti que de tus amigos, o sea, ¿por qué tienes esas inseguridades? ¿De dónde vienen esas inseguridades? ¿Sí? Más bien trabaja en ti para que no te afecte lo que dicen los demás. Claramente. Mm. Mauricio, vengo realizando en los últimos episodios una actividad
y es pedirle a las personas que nos están viendo, muy seguramente esto lo va a ver mucha comunidad tuya, que compartan de pronto el veganismo, que me dejen ahí en sus comentarios de qué forma hacen activismo ellos para el veganismo, qué actividades hacen. Bueno, Mauricio corre y hace muchas otras cosas. ¿Qué hacen ustedes para fomentar el veganismo, para hacer que más personas se unan a ese mundo? Entonces, vamos a ver cómo nos va, Sí, vamos a ver qué comenta la gente. sí, por favor, comenten. Todas las formas son válidas mientras se entienda lo que es el veganismo y la explotación de los animales que debe acabar. Mientras ahí sí hay variedad, pues lo importante es que se haga. ¿Qué viene ahora para Mauricio? Pues viene un reto, el último reto es pasado mañana, exactamente, viene el reto de medio Everesting, que va a ser en el Alto Romeral, subirlo 6 veces con la bicicleta en mano, porque el Alto Romeral es un lugar que no es tan, pues, tan citadino y que no hay transporte, casi no hay transporte, entonces para la bajada la vamos a hacer en bicicleta y volvemos a subir corriendo. La bajada en bicicleta y subiendo. Son entonces 4.450 de desnivel. Entonces vamos a ver cómo nos va. Es un reto fuerte, nos tardará, si nos va bien, por ahí unas 12, 13 horas. Entonces vamos a ver, y el clima es fuerte, el Alto Romeral siempre llueve, hace frío, es un frío extremo. Creo que uno no alcanza a llegar a los 3.600 de altura. Entonces es mucho frío, vamos a ver cómo nos va. Seguramente bien. Sí, vamos a Seguramente contar. bien. Tienes las cámaras ahí para educar. Cuéntale, último mensaje, diles ahí algo a todos los que nos están viendo frente al veganismo, de pronto invitándolos a que hagan parte de ese movimiento. Bueno, muchas gracias. Recuerden, siempre podemos ayudar a los animales. La mayoría de nosotros queremos respetarlos, queremos llevar a cabo ese niño interior que quería respetar a los animales, que quería ser el héroe por los indefensos. Recordemos a ese niño, a esa niña interior, y que nuestras acciones nos definan, no nuestras palabras, sino nuestras acciones. Entonces, puedes hacerlo de muchas formas. Si quieres, puedes unirte a Corriendo por los Animales, al Vegan Cycling Team, Acción Directa Bogotá, para que puedan hacerlo de diferentes formas. Y recuerden, siempre, no, nunca es tarde para respetar a los animales, y aquí vamos a estar siempre para ayudarlos. Qué bacano, Mauricio. El agradecimiento por estar acá. Muchísimas gracias, Ricardo. Estaremos hablando a ver cómo nos fue en esa prueba del viernes. Recordarte que las puertas de este espacio van a estar abiertas siempre que quieras venir a contarnos que algún logro adicional has conseguido. Si el video quizá hizo que gente se anudara al movimiento del veganismo, a los espacios que tienes para instruir a las personas con el tema del veganismo. Entonces, pues nada, las puertas aquí siempre abiertas. Espero algún otro episodio más adelante poder tenerte aquí nuevamente y seguir hablando de este tema tan interesante y de muy seguramente otros temas bien interesantes que tienes para contarle al mundo. Muchísimas gracias y gracias por el espacio. Bueno, con todo gusto. Y a ustedes que nos están viendo, si alguno de ustedes quiere estar en la silla donde estuvo Mauricio el día de hoy, les dejo el correo electrónico para que me escriban y podamos concertar un episodio bien interesante. Recordarles que todos los episodios están en Spotify, ahí los pueden escuchar de principio a fin, no falta ninguno. Adicional a eso, síganos en nuestras redes sociales, les dejo ahí toda la información para que nos sigan, para que estén pendientes. Aquí en YouTube, darle like, suscribirse, comentar, compartir y hacer que historias como la de Mauricio llegue a muchas más personas. No siendo más, los dejo. Un abrazo para todos.